bonito, conocido, que se llama Con Gran Gozo y Placer. Este canto nos habla de bienvenida también, y bueno, pues nos gozamos con las personas que nos están visitando en esta ocasión. Un gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos aunamos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Guarden ese amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a levantar nuestras manos, decimos bienvenidos, con una sonrisa, siempre es muy bonito. Gracias a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos, y ahora vamos a continuar con nuestro programa y tenemos el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Bien, los jóvenes ya están allá abajo y bueno, ahora su servidor va a pasar el grupo de jóvenes. Bien, también los niños, todos los niños pueden pasar a su clase. Hay una clase pues también preparada para todos los niños, y los jóvenes también que estaban acá arriba sirviendo, pues de la misma manera pueden pasar allá a su clase. Gracias a Dios ayer tuvimos reunión de jóvenes y gracias a Dios también una muy buena asistencia. Gracias a Dios por ello y por el ánimo, ¿verdad?, que tienen y que también nos infunden, ¿verdad?, la juventud. Y nuevamente, gracias a Dios a las personas que nos están visitando. Qué bueno que están aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias, es una bendición, es un gozo siempre que hay personas también acompañándonos que están aquí entre nosotros. Y bueno, pues ahora vamos a tener el tiempo de la enseñanza, el tiempo de la predicación basada en la palabra de Dios. Sin embargo, pues voy a comenzar no con la finalidad de que se acuerden mucho, ¿verdad? Pero sí, algo que me llamó la atención es el título de una canción. Hace mucho tiempo salió una canción que se llamaba ¿Qué tal te va sin mí? No sé si algunos la recuerdan. Ya la recordaron algunos, ¿verdad? Muy famosa, ¿verdad? La cantaba el cantante español Rafael, en donde un hombre le preguntaba a una mujer que se volvía a encontrar, con la cual había tenido una relación, y le preguntaba, ¿qué tal te va sin mí? ¿Verdad? ¿Te va mejor que cuando estabas conmigo? O tal vez, ¿verdad?, no te ha ido bien y quisieras regresar. Esa es más o menos la trama, ¿verdad?, la idea. Y algo que me puse a pensar, hermanos, es de que, pues la verdad es que la mujer le hubiera podido contestar, ¿verdad?, si lo dejó por alguna razón, pues me va mucho mejor que contigo, ¿no? Me va mucho mejor, estoy mucho mejor que cuando estaba contigo. Sin embargo, me puse a pensar, ¿qué sucedería si Dios nos hiciera esa pregunta? ¿Qué tal te va sin mí? ¿O qué tal te ha ido sin mí? ¿Qué tal te ha ido sin mí? Sin duda, hermanos, que aun cuando de momento nos podría ir o
podría parecer que nos va bien, ¿verdad? Porque pues ese es el engaño, ¿verdad? Cuando estamos persiguiendo lo que este mundo nos ofrece, muchas veces cuando se está haciendo lo malo, pareciera como que las cosas van funcionando. Sin embargo, tarde o temprano, tendríamos que reconocer que lejos de Él, de nuestro Dios, no puede irnos mejor. No puede irnos bien. Cuando caminamos en el Señor, cuando estamos haciendo su voluntad, cuando estamos buscando su rostro, por lo que el propósito de este sermón en esta mañana, hermanos, es que valoremos el estar cerca de nuestro Señor. Que valoremos la gran bendición que tenemos de poder estar cerca de nuestro Dios y poder disfrutar todo lo que tenemos en Él. Y si lo hemos estado, ¿verdad? Tal vez hemos estado ahí coqueteando con el mundo, hemos estado menguando en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con el Señor, pues que reafirmemos nuestra decisión de permanecer en nuestro Dios, de seguirle, de buscarle. Y si definitivamente se ha menguado en esa búsqueda diaria o se ha apartado del Señor, pues que la decisión sea volver nuevamente a nuestro Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero antes de que sigamos viendo, hermanos, y veamos algunos ejemplos de personas que se alejaron, vamos, hermanos, a hacer una oración y poner las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa para meditar y reflexionar y dámonos cuenta la gran bendición que es a nuestra vida el estar cerca de ti, el permanecer en ti, el buscar tu rostro cada día. Y Señor, ayúdanos a valorarlo, ayúdanos, Señor, a reflexionar, a analizar nuestra vida, y si es que hemos menguado, que podamos retomar, que podamos reafirmar esa decisión de seguir permaneciendo en ti. Y si hay alguien, tal vez, Señor, que ha estado viviendo lejos, separado de ti, pues que se pueda dar cuenta de la gran necesidad que tiene de ti y que tome la mejor decisión, que es volver a ti, que es acercarse a ti, que es buscar tu rostro. Señor, ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué tal te ha ido sin mí? Eso es lo que tomé como título de nuestro mensaje. ¿Qué tal te ha ido sin mí? Y tengo varios ejemplos, hermanos, porque creo que cada uno de estos hombres y una mujer podrían contestar al analizar su vida en cuanto a esta pregunta y decir nada bien, o muy mal tal vez. Si le preguntaran a Ana, ¿recuerdan a Ana, verdad? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido, Ana, sin mí? Ana podría contestar no muy bien o nada bien. Soy una mujer atribulada de espíritu. Soy una mujer que he estado luchando con la tristeza, con el enojo, con la falta de apetito, con las lágrimas y mucha amargura en mi corazón. Así es que no me ha ido muy bien. Pero gracias a Dios que tomó la decisión de acercarse al Señor y su vida cambió. Vamos por favor, hermanos, a 1 Samuel capítulo 1 y en el versículo 1 al 18 está su historia. Y poder darnos cuenta, hermanos, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos sin el Señor, alejados del Señor, cuando no permitimos que el Señor nos dé todo lo que estamos necesitando, como ella necesitaba descanso, necesitaba alivio, necesitaba descansar en Él. Y cuando lo hizo, su vida fue muy, muy diferente. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice, para poder resumir un poquito y que no nos alarguemos tanto, dice en el versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Y qué dice el 6? Y su mirada la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba
y no comía. 8. Y Ana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y se levantó, perdón. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, que dice el 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana conocía a Dios. Ana había disfrutado de la cercanía de Dios, de la comunión con Dios y de todo lo que podemos recibir y encontrar en nuestro Señor. Sin embargo, hubo una situación complicada, difícil, que ya hemos estudiado, en donde Ana, ¿verdad?, sufría, porque Dios no le había concedido tener hijos. Era estéril. Y ante esta situación, en lugar de buscar al Señor, en lugar de refugiarse en Él, en lugar de confiar y depender de Él, en lugar de descansar en Él, en lugar de echar todas sus cargas en Él, podemos ver que Ana se entristecía, lloraba, no comía, estaba enojada. Y dice aquí la palabra de Dios que había amargura en su corazón por lo que estaba viviendo. Y muchas veces así pasa, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, nos alejamos del Señor, cuando nosotros no buscamos al Señor, que si el Señor viniera y nos preguntara, ¿qué tal te ha ido sin mí? Tal vez podríamos responder como Ana, no muy bien. O me ha ido mal. He estado siendo presa de mis emociones, he estado luchando, ¿cierto?, con la ira, con el enojo, con la amargura, no tengo descanso, no tengo reposo, pero gracias a Dios que Ana tomó la decisión de buscar al Señor, de descargar esa carga que llevaba, ese peso que estaba sobre ella, y entonces su situación cambió. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, se descargó en el Señor. ¿Y qué dice el versículo 11? Y hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? En ocasiones ir a Jehová y descargar nuestro corazón, ¿verdad? Y hablarle a Él de cómo estamos. Elí estaba observando la boca de ella. 13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le hace. Porque esa es la promesa que tenemos de parte de nuestro Dios, amén. Él nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, ha prometido darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es lo que le dice este sacerdote, ¿verdad? Elí le dice a Ana: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición. Y así fue, dice en el versículo 18. Y ella dijo: ay de tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más. ¿Por qué no lo hizo? Es que en ocasiones, hermanos, nosotros así luchamos, ¿o no? Batallamos. Tenemos el recurso, fíjense, si nos pasa a veces con la medicina, ¿o no? A veces tenemos ahí nuestro alcance, ¿verdad? La medicina, el recurso, pero muchas veces no lo aplicamos, ¿o no? Y seguimos ahí, no, se me va a quitar, ¿verdad? Va a pasar. Y en verdad que Dios es todopoderoso y Dios obra y nos ayuda, pero teniendo ahí el remedio, no lo aplicamos. Y muchas veces pasa también con nuestro Señor. ¿Se acuerdan con Faraón? Cuando estaban las plagas y que Moisés va a él y le dice: ¿cuándo quieres que ore a Dios para que se quite la plaga, ¿verdad? De las ranas.
dice? Mañana. Una noche más con las ranas, ¿o no? Mañana, ¿verdad? Cuando tenía la oportunidad en ese momento cambiara su situación. Pero hermanos, a veces nos sucede a nosotros también. Y lo postergamos y lo posponemos de tal manera que Dios nos pregunta, ¿qué tal te ha ido sin mí? Y tal vez como Ana podríamos decir, nada bien, ¿verdad? Nada bien. ¿Qué tal te ha ido sin mí? Nada bien, dirían los apóstoles. Cuando Jesús los vio en la playa, ¿lo recuerdan? Después de haber resucitado, pues habían estado, dice la palabra de Dios, que habían estado tristes y llorando por la muerte del Señor. Miren lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 10. Marcos 16, porque el Señor Jesucristo les había hablado y les había dicho que los iba a dejar por un momento, ¿cierto? Porque iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar, se iba a levantar de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 16, versículo 10, que estaban tristes, que estaban llorando. ¿Ya lo tienen, hermanos? Miren lo que dice. ¿Qué dice Marcos 16, 10? Viendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, que habían estado con él, sus apóstoles habían estado tristes y llorando, pero no solamente eso, habían estado encerrados por miedo de los judíos. Miren lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 19. Tenían miedo, tenían temor de lo que los judíos pudieran hacerles, de tal manera que se encerraron. Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Qué dice, hermanos? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué hubieran respondido ellos si Cristo les hubiera dicho, ¿qué tal les va sin mí? Ellos hubieran respondido de la misma manera, mal. Estamos temerosos, estamos con miedo, no sabemos qué es lo que nos pueda pasar. Mire, estamos encerrados, hemos estado tristes, hemos estado llorando, ¿verdad? Tu pérdida, tu muerte. Y lo mismo pasó cuando estaban en la playa. Ellos hubieran podido decir, pues no nos ha ido bien, hemos enfrentado el desánimo, el desaliento, no le vemos el rumbo, el propósito a nuestra vida. Es más, hemos intentado regresar a nuestro antiguo trabajo, pero no nos ha ido nada bien, porque hemos estado intentando pescar, pero no hemos pescado nada. Miren lo que dice, hermanos, Juan, ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 21, versículo 1 al 3. Juan 21, 1 al 3. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. ¿Qué dice el versículo 2? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Como dicen, pues ¿qué hacemos, o no? Pues ¿qué hacemos? No tenemos nada que hacer. El maestro, ¿verdad? Murió, ya no está con nosotros. Él es el que nos decía lo que había de hacer, marcaba el rumbo, nos daba dirección. Pero ahora ¿qué hacemos? Pues vamos, ¿verdad? Vamos a pescar, no tenemos otra cosa que hacer. Vamos nosotros también contigo. Fueron, ¿qué dice? Y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron. Y cuando iba amaneciendo, el Señor se les apareció y conocemos el milagro, ¿no? Como el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Que es lo que echaran la red, ¿verdad? Al otro lado de la barca, y pescaron una gran cantidad de peces. Pero si el Señor Jesucristo les hubiera preguntado, ¿qué tal les va a subir? Ellos que hubieran contestado, muy bien, nos va mal, Señor. Nos va mal, estamos mal, Señor, estamos desanimados, desalentados, sin propósito en nuestra vida. Las cosas no funcionan, no se nos dan, Señor. Tú sabes que esto era lo que nosotros nos dedicábamos a pescar, ¿verdad? Éramos buenos en eso, pero ahora lo hemos intentado toda la noche y no hemos tenido ningún resultado. Y es que dice la palabra de Dios, como lo mencionaba al principio en Juan capítulo 15, versículo 5, que dijo Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es que, hermanos, sin el Señor, o lejos del Señor, todo esfuerzo, todo sacrificio, hermanos, viene a ser en vano. Viene a ser en vano. Ustedes conocen el Salmo 127, en el versículo 1 y 2, en donde nos habla acerca del esfuerzo que podríamos hacer por velar la ciudad, por guardar nuestro hogar, por edificar nuestra casa. Pero si Dios no lo hace, si Dios no está con nosotros, si Dios, hermano, no está bendiciendo ese trabajo, de nada sirve. Miren lo que dice Salmo 127, versículo 1 y versículo 2. Si me ayudan, hermanos, ¿qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios. Y tal vez eso podríamos nosotros en algún momento responder. Tal vez en algún momento en el cual nosotros hemos dejado a Dios, confiando, ¿verdad?, en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia como los apóstoles, ¿verdad?, al estar haciendo y las cosas no funcionan, no se dan, y Dios preguntándonos, ¿qué tal te va sin mí? Y nosotros, mal, Señor, me va mal, porque las cosas no están resultando, no están funcionando, no se están dando, porque, hermanos, todo lo podemos, pero porque Cristo nos fortalece. Dice ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si podemos algo, hermanos, es por Cristo. Es porque Él nos da la fortaleza, es porque Él nos ayuda, es porque Él está con nosotros. ¿Qué tal te va sin mí, hermanos? Nada bien, diría el rey Usías. ¿Recuerdan al rey Usías? Después de que sufrió las consecuencias de su rebelión, pues diría, dejé de buscarte, Señor. Mi corazón se enalteció, prevariqué, es decir, a sabiendas de tu voluntad, me rebelé contra ti consciente y voluntariamente, por lo que ahora estoy leproso. Qué tremendo. Miren, vamos a buscarlo, hermanos, 2 de Crónicas 26. Y el ejemplo de Usías nos muestra, hermanos, que no solo se trata de buscar a Dios. Es necesario persistir en buscar a Dios sin desmayar, pues cuando dejamos de hacerlo, entonces quedamos expuestos, hermanos, a que nos suceda como al rey Usías. Miren lo que dice 2 de Crónicas 26. 2 de Crónicas 26, versículo 3 al versículo 5. 2 de Crónicas 26, versículo 3 al versículo 5. Dice la palabra de Dios que Usías, cuando buscó al Señor, el Señor le prosperó, ¿verdad? Porque él persistió en hacerlo. Dice en el versículo 3, ¿me ayudan ustedes, por favor? ¿Qué dice? De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Sin embargo, algo triste, y bueno, narra y lo hemos visto, ¿verdad? Cómo es que se dio esa prosperidad en la vida, en el reinado, en el gobierno de Usías. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 16, nos encontramos con algo triste, muy lamentable, que a cualquiera de nosotros nos podría pasar, porque dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, algo que a los reyes no les era permitido por la ley de Dios, solamente a los sacerdotes, y los sacerdotes se lo hacen ver. ¿Qué dice el versículo 17? Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón,
que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, lo que yo les decía. Él de manera consciente y voluntaria se había rebelado contra lo establecido por Dios. No fue por ignorancia, no fue una debilidad, fue una rebelión consciente, voluntaria. Quiso hacerlo aún a sabiendas de que sabía que no era lo correcto. Es por eso que le dice, has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Y qué dice el 19? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué tal te ha ido sin mí? En este momento que Dios le hubiera preguntado, ¿qué tal te ha ido sin mí? Y el rey Usías, tal vez con lágrimas en los ojos, lamentándose en su corazón, diciendo, nada bien. Dejé de buscarte, dejé de estar cerca de ti, dejé de insistir, ¿verdad?, en mi comunión contigo. Mi corazón se enorgulleció, me rebelé contra ti. Y mira, Señor, ahora estoy pagando las consecuencias. Algo que podría pasarnos a nosotros, porque tenemos un Dios clemente y misericordioso, amén. Lento para la ira, dice la palabra de Dios, y grande en perdonar. Un Dios paciente, ¿cierto?, que nos da oportunidad tras oportunidad, porque dice ahí en Lamentaciones 3, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Sin embargo, cuando insistimos en hacer lo malo, lo que desagrada a Dios, Dios muchas veces permite que las consecuencias vengan a nuestra vida. Y ahí es cuando nos damos cuenta del error que hemos cometido. ¿Qué tal te ha ido sin mí? Muy mal, diría Sansón. He sido derrotado, he sido capturado, he sido humillado y he sido aprisionado. Y es que Sansón, hermanos, conocemos la historia, ¿cierto? Llegó a pensar que no necesitaba a Dios, que lo único que necesitaba era su fuerza, pero se olvidó que la fuerza provenía de Dios. De tal manera que dejó de buscar a Dios, dejó de hacer la voluntad de Dios, dejó de deleitarse en el Señor y comenzó a él en sus fuerzas enfrentar a los enemigos, que al principio le funcionó, ¿o no? Porque obtenía la victoria y conquistaba y derrotaba a sus enemigos. Sin embargo, llegó un momento en donde dice la palabra de Dios que Dios se había apartado. Y entonces se dio cuenta que lo que le hacía fuerte no era él, no era su cabello, sino era el Señor. Miren lo que dice, hermanos, Jueces capítulo 16, versículo 20 y versículo 21. Jueces 16. 20 y 21. Jueces 16, versículo 20 y 21, después de que él estaba jugando, ¿verdad?, porque Dalila quería descubrir el secreto de su fuerza, y bueno, Sansón le decía que nunca su cabello había sido cortado ya al final, ¿verdad?, porque primero los engañaba y les decía varias cosas que no eran, y sin duda Sansón se burlaba, se divertía con eso, pero llegó un momento en donde se dio, y dijo, ¿verdad?, que nunca le habían cortado su cabello, que el día que le cortaran su cabello, entonces su fuerza sería reducida, porque había hecho un voto con Dios. De tal manera que Dalila lo durmió, le quitaron sus quedejas, ¿cierto? Y entonces cuando le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, él se levantó, pensando que en esa ocasión, como en las demás veces, iba a salir triunfante. Pero no fue así. ¿Qué dice, hermanos, Jueces? Capítulo 16, versículo 20 y versículo 21. Dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y qué sucedió? Dice, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese. Y podemos ver cómo Sansón fue humillado, ¿cierto? Vino a ser el bufón, ¿verdad? Tanto es así que más adelante le dijeron, traigan a Sansón para que nos divierta, ¿verdad? Para que nos divirtamos con él. ¿Qué tal te ha ido sin mí? Sansón diría, nada bien. Hermanos, y este es el mismo peligro que corremos nosotros. Porque muchas veces nos acostumbramos a que las cosas funcionen bien.
a que las cosas se den, aun cuando no estamos buscando a Dios, aun cuando no estamos dependiendo de Él, hasta que ya no lo hace. Y entonces nos damos cuenta del grave error que hemos cometido, que hemos dejado de buscar al Señor, que hemos dejado de depender de Él, que hemos dejado de deleitarnos en Él, que hemos dejado de orar, que hemos dejado de meditar en su palabra, que hemos dejado de buscar con esa hambre, con esa sed a nuestro Señor, cuando las cosas se complican. ¿Qué tal te ha ido sin mí? Muy mal, diría el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Muy mal, diría el hijo pródigo, tal vez, ¿verdad? Si Dios hubiera llegado en ese momento y sin duda a través de su Santo Espíritu le redarguyó, pero cuando estaba ahí mirando a los cerdos y deseando llenar su vientre con la comida que ellos comían, dice: Señor, muy mal, Señor. Pensé que me iba a ir bien, lejos de la casa de mi padre. Pensé que iba a prosperar, pensé que me iba a enriquecer. Sin embargo, no ha sido así. He desperdiciado mis bienes, he desperdiciado mi tiempo a tal grado que tengo ahora muchas carencias y he tocado fondo. Eso es lo que podría decir el hijo pródigo. Y es que, hermanos, lejos de Dios, lo único que tenemos es frustración, miseria y carencia de todo lo que solo podemos tener en nuestro Padre Celestial. Porque dijo el Señor Jesucristo allí en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que nosotros estamos completos en Cristo. Y quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir que estamos completos? Que no nos hace falta nada. Todo lo que necesitamos lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando nos alejamos, sin embargo, cuando nos apartamos, sin embargo, cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, es cuando comienza a faltar. Miren lo que dice ahí en Lucas 15, versículo 11 al 14. Lucas 15, 11 al 14. Lucas 15, 11 al 14, la parábola del hijo pródigo, y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12, ustedes. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, fundándolo todo, el hijo menor se fue lejos de su padre, ¿verdad? Lejos de esa comunión con su padre, de estar cerca, de lejos a una provincia apartada. ¿Y cómo termina? Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos del Señor. Desperdiciamos no solamente nuestros bienes, sino desperdiciamos todos nuestros recursos. Desperdiciamos nuestro tiempo, desperdiciamos nuestra fuerza, ¿cierto? Desperdiciamos nuestra vida persiguiendo cosas que no son esenciales en nuestra vida. Que no son esenciales, que no nos producen, ¿verdad? No son cosas que realmente valen en nuestra vida. Lo cual nos lleva a sentirnos mal, como se sintió el hijo pródigo. Dice en el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Porque eso pasa. Miren, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema cuando nos endeudamos? Cuando adquirimos una deuda. Hacemos nuestros cálculos o no y decimos: sí podemos, ¿verdad? Sí podemos, tenemos tantos ingresos, ¿verdad? Vamos a apartar tantos, este es el presupuesto, y pagar esa mensualidad, claro que podemos, sí lo podemos, apretándonos el cinturón, ¿verdad? Y vamos a sacarlo adelante, pero no tomamos en cuenta que las circunstancias cambian, ¿o no? Y que en ocasiones se presentan imprevistos, y entonces ahí comenzamos a batallar, ¿o no? Porque entonces ya no nos alcanza. Y miren que eso es lo mismo que pasa con el Señor. A veces las cosas, ¿verdad? Parece ser que se están dando, pero no nos damos cuenta que las circunstancias cambian. Y cuando cambian, es entonces cuando comienza a faltar. Es cuando entonces se da la escasez. Es cuando entonces no encontramos, como le pasó al hijo pródigo, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, ya no tenía nada, vino una gran hambre a aquella provincia y entonces comenzó a faltar. ¿Y qué dice en el versículo 15? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Le faltó, hermanos, comenzó a faltarle, y no solo el dinero y sustento, sino también con ello su gozo, comenzó a faltarle su paz, comenzó a faltarle su paciencia, su ánimo, su buen sentido del humor, a pesar de las circunstancias, y entre otras cosas, le faltó su dignidad, porque aceptó un trabajo que para los judíos era algo repugnante. Era algo humillante, que no tiene nada de humillante, pero para los judíos sí, porque los cerdos, dentro de la ley de Dios, son animales inmundos. De tal manera que para un judío esto era un trabajo repugnante. Sin embargo, tocó fondo y lo aceptó, hermanos, y entonces experimentó una miseria tan grande que deseaba llenar su vientre con la comida de los cerdos. Dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie. Y esto fue lo que le hizo recapacitar. Esto fue lo que hizo valorar, ¿o no? Lo que tenía estando cerca de su padre. Lo que tenía estando en la casa de su padre. Cómo tenía abundancia, y comenzó a pensar, bueno, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen lo necesario? Y no solamente lo necesario, tienen abundancia de pan. Y yo aquí, que soy el hijo, que decía, perezco de hambre. Y entonces él tomó la decisión de volverse al Señor. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 17 al versículo 20. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Vino a su padre. Hermanos, esta parábola Jesús la contó con el propósito de ilustrar el gran vacío y miseria espiritual que experimentamos lejos de nuestro Padre Celestial, lejos de nuestro Señor, y la gran necesidad que tenemos de Él, así como la misericordia y amor de nuestro Padre cuando arrepentidos le buscamos. Cuando arrepentidos volvemos a Él, como extiende sus brazos, ¿cierto? Y nos recibe y nos perdona, ¿verdad? Y se regocija. Dice ahí en el versículo 20 al versículo 24, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Fíjense, hermanos, qué maravilloso es esto. Porque quien debió haber corrido, echarse sobre sus, no sobre su cuello, sino sobre sus pies, ¿cierto? Y haberle besado, ¿era quién? El Hijo. Pero dice la palabra de Dios que quien corrió, quien se echó sobre su cuello y le besó fue el Padre Celestial. Porque así es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos ha demostrado su gran amor de una manera maravillosa, al dar a su Hijo unigénito, a su único Hijo, en propiciación por nuestros pecados, muriendo en una cruz para que nosotros podamos tener la salvación de nuestra alma. Y dice en el versículo 21, y él, el Hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. ¿Pero qué le contestó el Padre? Versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Y Cristo dijo que es lo mismo que sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, hay fiesta. Cuando reconocemos nuestra situación espiritual y nos ponemos a cuentas con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pidiéndole perdón, ¿verdad? Buscando su rostro, dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, vivimos en un tiempo, el ser humano ha pensado a lo largo de la historia de la humanidad que puede hacer un lado a Dios y vivir bien, ¿cierto? Eso es una tendencia, que no necesitamos a Dios, que podemos prescindir de Él, que podemos vivir sin Él bien. Sin embargo, las evidencias de la condición en las que se encuentra la sociedad actual nos muestran que esto no es así. No podemos vivir bien sin Dios.
No podemos vivir bien alejados de Dios. Al contrario, la maldad se está multiplicando, ¿cierto? Cada vez hay más violencia, de mucha vanidad es el tiempo que estamos viviendo, materialismo, hay mucho egoísmo, hay mucha insatisfacción, hay mucha infelicidad, hay infidelidad también, ¿cierto? Y hay mucho pecado. Esto nos está llevando, hermanos, a cada vez más casos de desánimo, de desaliento y depresión, de no encontrar propósito en la vida, de aun cuando se está rodeado de gente, experimentar un sentimiento de soledad, un sentimiento de vacío, que no hay nada que nos pueda llenar, que no hay nada que nos pueda satisfacer, que no hay nada que pueda darnos propósito. Y es que eso es cierto. Nada de lo que este mundo ofrece puede llenar, saciar y dar verdadera felicidad a nuestra vida, más que nuestro Señor Jesucristo, porque en Él lo tenemos. Estamos completos en Él. Yo se lo mencionaba hace un momento, pero vamos a leerlo. Colosenses 2, versículo 9 y versículo 10. Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, versículo 9 y 10. Y esto Pablo se lo escribe a la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas estaba luchando con una falsa enseñanza, con una herejía que decía que estaba bien Cristo, pero que era necesario añadirle algo más, ¿cierto? Que era necesario practicar otras cosas. Sí, es cierto, está Cristo, ¿verdad? Él murió por nosotros, pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros hagamos otras cosas. Y aquí es donde dice, ¿verdad?, que imponían mandamientos tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, ¿verdad? Como pensando que eso les iba a ayudar para buscar esa santidad que Dios quiere de nosotros. Sin embargo, el apóstol Pablo les escribe y les decía, no, ustedes no necesitan nada más que a Cristo. Ante el Señor Jesucristo, porque nosotros estamos completos en Él. ¿Qué dice el versículo 9? Y mire lo que dice el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué dice 9 y 10? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es la cabeza de todo principado. Estamos completos. ¿Y qué quiere decir que estamos completos? ¿Que no nos hace falta? Es como, hermanos, cuando vamos a un supermercado, ¿o no? Pero mucho mejor. Pero vamos a un supermercado y nos abastecemos de todo lo que necesitamos, ¿o no? Vamos viendo ahí en los pasillos y vamos diciendo, me falta jabón, y lo tomamos, lo echamos al carrito. Me falta sopas, ¿verdad? Ahí no tenemos sopas y lo echamos al carrito. Nos hace falta él. Y empezamos a llenarnos de las cosas que nos hacen falta, abastecernos. Pero con el Señor es mucho mejor. Porque cuando vamos a Él podemos abastecernos de cosas que nada ni nadie podrán darnos. Me hace falta paz. El Señor nos ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Verdad? Me falta gozo, ¿verdad? Y el Señor dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿verdad? Me hace falta amor, dice el Señor, que su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y así podemos abastecernos de cada una de las cosas que necesitamos en el Señor. De ahí que, hermanos, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Cristo y buscarle continuamente. Necesitamos reconocer que le necesitamos. No debemos perderlo de vista, nuestra necesidad del Señor, porque cuando perdemos de vista que le necesitamos, es cuando dejamos de buscar. Es cuando nos alejamos de Él. Es cuando dejamos de depender de Él. Es cuando dejamos, ¿verdad?, de orar. Es cuando dejamos de meditar en su palabra. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Cristo y buscarle continuamente. Y es que una verdadera necesidad de algo te lleva a buscarlo con urgencia e inclusive con desesperación, por lo que si reconocemos que tenemos una profunda necesidad de Dios, lo lógico y lo congruente es que anhelemos y busquemos más de Él, más de nuestro Señor, hermanos, que anhelemos pasar tiempo con Él, como le sucedió al profeta Isaías. Miren lo que dice Isaías 26.
versículo 3, 4 y 9. Él se dio cuenta de esa grande necesidad. Sin duda en la vida de Isaías, porque Isaías no era perfecto, y hablando de Elías, ¿verdad? Dijo que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y sin duda Isaías también, y tal vez Isaías luchó, ¿verdad? Y tal vez en algún momento, ¿verdad? Se alejó, se apartó del Señor, pero se dio cuenta de su necesidad de Él. Es por eso que tomó una decisión. Mientras viviera, mientras Dios le prestara vida, madrugaría para buscar su rostro. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Isaías 26, versículo 3. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado. Lo dice el 4. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y luego llega el versículo 9 y dice, ¿me ayudan? Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando viene el juicio de Dios, cuando vienen las consecuencias, es cuando aprendemos, ¿cierto? A hacer lo correcto. Pero dice aquí Isaías, con mi alma te he deseado, te he anhelado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu, en tanto que esté con vida, ¿verdad? Voy a madrugar y te voy a buscar. Y es el mismo sentimiento del rey David. Eso es lo mismo que sentía David, ese anhelo, esa necesidad de buscar a Dios, no esperar hasta que amaneciera, sino a madrugar a buscarle, no esperar a ir al templo, sino buscarle ahí en su aposento. Miren lo que dice el Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, 1. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Miren, vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Fíjense cómo lo que está diciendo, dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, ¿qué sucede? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces, con base en esto, ¿qué voy a hacer? Dice, de madrugada te buscaré. ¿Y por qué te voy a buscar a ti? Decía David. Porque tú eres Dios mío. Y solamente en ti puedo encontrar todo lo que necesito. Solamente en ti puedo encontrar esa saciedad. Solamente tú puedes llenar ese vacío. Dice en el 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y este mismo sentir, hermanos, es el que encontramos en el Salmo 42. Miren lo que dice el Salmo 42. Esta misma necesidad de buscar al Señor, hermanos, esta misma necesidad, ¿verdad?, de levantarnos y con hambre y con sed, ¿verdad?, clamar a nuestro Dios, como lo expresan aquí los hijos de Coré en este cántico. Miren lo que dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y es que había una lucha, ¿cierto? Porque algunos le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Dicen el 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y luego dicen el 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego dicen el 5, ¿me ayudan? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios. Hermanos, le estamos buscando de esta manera, con esta hambre, con esta necesidad, con esta urgencia, con esta sed espiritual, ¿o será acaso que hemos estado menguando? Hermanos, no perdamos de vista
que alejados de Dios nuestra vida jamás será mejor. No hay manera. No hay manera de ser mejor, sino al contrario, como lo hemos estado viendo en los ejemplos que estudiamos, se complicará y estará carente de todo lo que solo podemos tener estando cerca de Jesús, permaneciendo en Él. Hermanos, si Dios nos preguntara hoy, ¿qué tal nos ha ido sin Él? ¿Qué le responderíamos? Habrá momentos en nuestra vida en donde nos hemos apartado, alejado de Él. Y tal vez con lágrimas en los ojos, lamentando, podríamos decir: Señor, cuando me aparté, cuando me olvidé, cuando te dejé, cuando mengué, Señor, no me fue nada bien. Sufrí, padecí, enfrenté esta situación, enfrenté otra situación, ¿verdad? No me fue nada bien, Señor. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar en Él, de volvernos a Él, hermanos. Si hemos estado permaneciendo en el Señor, hermanos, la invitación en esta mañana es a que no desmayemos. Como lo veíamos en la historia del rey Usías, como lo veíamos en su historia, hermanos. No solo se trata de buscar al Señor, es necesario persistir en buscar al Señor y no desmayar. Porque Él persistió, y dice la palabra de Dios que en los días que Él persistió en buscar a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios lo prosperó. Sin embargo, cuando Él dejó de buscar a Dios, fue cuando las cosas se complicaron en su vida. Así que, hermanos, si hemos estado permaneciendo en el Señor, si hemos procurado buscar al Señor, ¿verdad? Cada día deleitarnos en Él, descansar en Él, no desmayemos. Sigamos buscándole y deleitarnos en el Señor cada día. Deleitándonos, como dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si hemos estado permaneciendo en el Señor, no desmayemos. Si reconocemos que hemos estado menguando en nuestro tiempo a solas con Él, es tiempo para decidir retomarlo. Es tiempo para decidir buscar al Señor, aferrarnos a Él, porque esa es la oportunidad que tenemos en el cierto. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da para volvernos a Él. Esta es la invitación que Dios le hacía a su pueblo, aun cuando su pueblo se había alejado, aun cuando su pueblo se había apartado. Les decía a Dios: volveos a mí, enderecen sus caminos, ¿verdad? Mejoren sus obras, ¿verdad? Hagan lo correcto, búsquenme. Sin embargo, el pueblo no hizo caso y vinieron las consecuencias. Hermanos, si reconocemos que hemos estado menguando en nuestros tiempos a solas con Él, pues es un tiempo para que decidamos retomar nuestra comunión diaria con el Señor y buscarle con esta necesidad, con esta hambre, con esta urgencia. No perdamos de vista, hermanos, que el alejamiento del Señor no es de la noche a la mañana. El alejamiento del Señor no es de la noche a la mañana. Comienza cuando dejamos de orar. Comienza cuando dejamos de meditar en su palabra. Comienza cuando dejamos de congregarnos. Comienza cuando dejamos de buscar al Señor. Ahí es cuando comienza a darse ese alejamiento del Señor, hasta que nos damos cuenta que estamos lejos. Esto le pasó a cada uno de estos hombres, ¿cierto? No fue de la noche a la mañana. Comenzaron a menguar, comenzaron a fallar, comenzaron a ya no buscar de repente al Señor, ya no se deleitaban en Él, ahora se les hacía pesado, se les hacía aburrido, se les hacía una carga, ¿verdad? Ya no querían, no tenían ganas, no tenían el deseo de buscar al Señor, y lo que no hicieron fue, a pesar de eso, buscarle, sino comenzaron a ceder a Él, y ya no le buscaron, y entonces dejaron de orar, dejaron de leer su palabra, y vino ese amor. Porque eso es lo que sucede en nuestra vida. Y si has estado viviendo lejos de Dios y te das cuenta de tu necesidad que tienes de Él, hoy es una buena oportunidad para volver a Dios, para acercarte, para ponerte a cuentas con Dios. Porque Dios, como el Padre del Hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cómo nos está esperando? Con los brazos abiertos, esperando a que volvamos a Él, a que nos pongamos a cuentas con Él, a que nos humillemos delante de Él para poder tener una comunión íntima y estrecha. Dice ahí en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. Es por eso que Él nos invita a venir luego a Él, porque Él sabe lo que sucede cuando nos alejamos o estamos lejos de Él. Es por eso que ahí en Isaías 1:18, les invito a que vayamos a Isaías 1:18,
el Señor nos hace una de las más grandes invitaciones, que cuando las aceptamos nuestra vida cambia radicalmente. Dice Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Si me ayudan a leerlo, ¿qué dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque con Dios hay borrón y cuenta nueva. De tal manera que cuando Pablo le escribe a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es el perdón de Dios. Completo, total, ¿cierto? Que cuando nos arrepentimos y venimos a Él, no solamente nos perdona de nuestros pecados, sino nos limpia de toda maldad. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y convertirnos a Él, volvernos a Él. Por favor, ayúdenme a buscar Hechos 3. Hechos 3:19. Hechos 3:19. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Quién no anhela esos tiempos de refrigerio? ¿Amén? Todos lo anhelamos. Hermanos, hay una pregunta en el aire que pues estamos imaginándonos si Dios no la hiciera a nosotros, ¿no? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Si reconocemos que hemos estado permaneciendo en el Señor, no desmayemos. Sigamos buscándonos y deleitándonos en Él cada día. Como dijo David, buscar su rostro continuamente. Si reconocemos que hemos estado menguando en nuestro tiempo a solas con Él, pues la mejor decisión que podemos tomar es retomar nuestra comunión diaria con Él. Retomar aquello que hemos dejado, como Dios le dijo a la iglesia, ¿verdad?, que había en Filadelfia, que había perdido su primer amor. Le dijo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Y si hay alguien que ha reconocido, se reconoce que ha estado viviendo lejos de Dios, pues hoy es una buena oportunidad para volverse, para acercarse. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta mañana de reflexionar en qué sucedería, Señor, o qué sucede, mejor dicho, cuando nosotros nos alejamos de ti, cuando dejamos de depender de ti, cuando dejamos buscar tu rostro. ¿Qué tal nos va cuando lo hacemos? Y la respuesta es nada bien, muy mal, porque entonces cosechamos las consecuencias de nuestro estado. Las cosas se complican en nuestra vida. Entonces comienza a faltarnos, comenzamos a padecer esa carencia de todas aquellas cosas que solamente podemos tener en Cristo. Ayúdanos, Padre, a analizar nuestra vida y reflexionar. Y si hay algo que mejorar, que lo hagamos. Que no nos confiemos. Usías se confió. Después de persistir un tiempo en buscarte, se confió, dejó de buscarte. Y podemos ver cómo terminó su vida. Señor, que no suceda de la misma manera con nosotros. Ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a buscar. Si hemos estado menguando tal vez en nuestra comunión diaria contigo, hemos estado dejando de hacer algo de lo cual nos ayuda para poder crecer en nuestra vida espiritual, que nos ayuda para estar más cerca de ti, que nos ayuda para poder estar siendo edificados, Señor, el poderlo retomar, aun cuando en ocasiones no hay deseos, porque nuestra carne se resiste, sino que podamos llevar cautivos en obediencia todos esos pensamientos rebeldes a nuestro Señor Jesucristo, a fin de hacer tu voluntad. Y si hay alguien aquí que reconoce que ha estado viviendo sin ti, lejos de ti,
Señor, aproveche la oportunidad de acercarse contigo, y así con rostros inclinados y ojos cerrados, Dios se acercó a nosotros, porque nosotros no podíamos acercarnos a Él. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que por cuanto somos pecadores, estamos destituidos, es decir, sin derecho a la gloria de Dios. Pero no solo eso, estamos en una situación muy complicada, sin esperanza, lejos del Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que la paga de nuestro pecado es muerte. Una muerte espiritual que a todos nos aguarda, pero principalmente una segunda muerte, que es una muerte no solo física, sino espiritual, en donde quedamos separados de Dios en un lugar de tormento, porque dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que merecemos por ser pecadores. Pero Dios, que nos ha amado de una manera tan grande, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en una cruz, como lo acabamos de recordar. Al tercer día se levantó de entre los muertos y ahora ofrece a todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados el más grande regalo, que es el regalo de la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón y creer en Él, recibiéndole en nuestro corazón. Porque dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese eres tú, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere tener una morada permanente en tu corazón, salvarte de la condenación eterna, darte la seguridad de que al morir vas a estar en su presencia, pero sobre todo, brindarnos toda la ayuda que necesitamos mientras estemos aquí. Así que la decisión es tuya. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Cristo solamente llama a la puerta de tu corazón y tú puedes hacer tres cosas. Una, ignorarle, dejar que siga tocando. Otra, rechazarle y decirle, no Señor, así estoy bien, pero hemos visto que no hay manera de que nuestra vida pueda estar bien sin Dios. Y la otra, mejor que podemos hacer es abrirle la puerta de nuestro corazón e invitarle. ¿Te gustaría hacerlo? Si hay alguien en esta mañana que dice, pastor, reconozco mi necesidad de Cristo, de Dios. Reconozco que he estado viviendo lejos de Él, pero quiero acercarme. Quiero que Él sea mi Salvador. Quiero que Él entre en mi corazón y quiero gozar de esa esperanza de vida eterna. Si es así, ahí en su lugar, le invito a que levante su mano y la vuelva a bajar. Me gustaría hacer una oración. ¿Alguien que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Reconozco que le necesito. Reconozco que es tiempo de venir a Él. No te estoy invitando a un cambio de religión, te estoy invitando a una relación personal con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, el único que puede darnos lo que jamás en este mundo podremos encontrar. Habrá alguien que dice, pastor, ayúdenme, nadie está mirando, pero me gustaría hacer una oración porque gracias a Dios puedes bajar tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí. Reconozco mi necesidad de Cristo. En este momento quiero abrir la puerta de mi corazón. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore, ore? ¿Habrá alguien más que dice, yo quiero acercarme a Dios? ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? Ahí en su lugar, levante su mano. Gracias a Dios por las personas que lo han hecho. Yo quiero invitar, por favor, a que una dama y un varón puedan acercarse, y las personas que tomaron decisión, si ahí nadie está mirando, pero si ahí en su lugar pueden ponerse en pie. Pueden ponerse en pie porque quiero hacer una oración por ustedes y alguien se va a acercar a ustedes y poder externarles algunas palabras. Hermanos, por favor, un varón, si me ayudan para acercarse con Efraín, ¿verdad? Para acercarse con Efraín y poder compartir con él unos versículos más y poderle dar esa seguridad de salvación. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios por la vida de Efraín. Padre bendito, te damos muchas gracias por lo que tú has hecho en la vida de Efraín, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque yo he visto las manos, pero tú estás viendo el corazón. Sabes la necesidad que tenemos de ti. Efraín tomó una decisión por ti.
te pedimos que tú ayudes a nuestro hermano David para poderlo guiarle, Señor, con tu palabra y poder reafirmar esta decisión que está tomando, Señor, y poder salir de este lugar con la plena seguridad, certeza de que es tu hijo, y que al morir va a estar en tu presencia, de que ahora su vida tiene esperanza y que ahora, Señor, en Cristo es una nueva criatura. Ayúdale, Señor, al igual que cada uno de nosotros. Sin duda, Padre bendito, te necesitamos. Sin duda que no podríamos, Señor, negar de que ha habido en algún momento en nuestra vida en el que hemos querido hacer las cosas en nuestras fuerzas. No podríamos negar que ha habido un momento en nuestra vida en el cual hemos dejado buscarte, que hemos menguado en la oración, que hemos menguado en la lectura de tu palabra. No podríamos negar, Señor, que ha habido un momento en nuestra vida en donde no te hemos buscado, en donde nos hemos alejado de ti. En lugar de depender de ti, hemos dependido de nuestros recursos, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, Señor, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, y no de ti. Y sabemos muy bien lo que ha pasado cuando eso ha sucedido, porque las cosas no han funcionado, porque no nos ha ido bien. Señor, ayúdanos a persistir en buscarte, Señor, y no desistir. Ayúdanos a reafirmar nuestra decisión, que este sea también nuestro anhelo, como el del profeta Isaías, como el del rey David, como los hijos de Coré, que como podamos buscarte con esa hambre, con esa sed, con esa urgencia, Señor, cada día. Que estemos ansiosos, Señor, por buscarte, que tú seas una prioridad en nuestra vida, que tú tengas la preeminencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por su atención y gracias a Dios también por las decisiones, sin duda también que ha habido en nuestros corazones. Y vamos, hermanos, a continuar antes de que se cierre la transmisión. Vamos a entonar un canto, y este canto es el Salmo 113. Alabad, servidores de Jehová. Y hay muchas cosas, amén, por las cuales podemos alabarle a nuestro Dios. Por todo lo que tenemos en Él, todo lo que nos ha dado, dice ahí en el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Dice: bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios, hermanos. Y es por eso que le alabamos. Vamos a entonar, hermanos, este salmo, el Salmo 113. Sobre todas las naciones.
cielos y la tierra cantan aleluya. Los cielos y la tierra cantan aleluya. Los cielos y la tierra. Y así puestos en pie, hermanos, aprovechando que tengo el tiempo, yo creo que es un buen momento para cantar el Salmo 63, ¿no? Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Ahí entrábamos, ¿verdad? Pensé que todavía estaba la letra. Vamos a entrar. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar y vamos a continuar con el programa. Sí, hermanos, y que están acompañados en la transmisión, con gusto también tenerles aquí con nosotros, gracias a Dios que pudieron estar, y que el Señor les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo, esperando que puedan acompañarnos también en otro culto de manera presencial.